que está un poquito más allá de nuestro mundo, otra dimensión, otro espacio, conocido como el mundo espiritual. Y he escuchado que tú has tenido una experiencia con este mundo espiritual. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, que han entrado al mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual, el que no ha visto o el que no ha entrado y ha visto un ángel con una espada desenvainada, no ha entrado al mundo espiritual. Wow, ese hombre tiene poder, pero mentira. Solamente a veces son demonios que poseen esa persona, que tú crees que tú estás viviendo en el mundo espiritual o ha ido y solamente es una pantalla, es una mímica, que hay gente que la tienen, que son poseídas por demonios, son posiciones demoníacas. En el mundo espiritual yo he podido ver Buenas noches y bienvenidos nueva vez a este espacio especial donde conocemos grandes historias. Cada cual nos cuenta su verdad. Todos tienen la libertad de contar y hablarnos de sus creencias. Usted al final, como siempre decimos, es que decide cuál es lo que usted quiere creer. Hoy tenemos alguien que nos va a contar algo muy interesante, algo que usted ha escuchado, quizás no. Bueno, ya lo veremos. Con nosotros, Moisés Morales. Bienvenido, Moisés. amén, bienvenido, bendiciones para aquellas personas que nos van a escuchar, amén, a través de esta plataforma, y bendiciones para tu vida de una manera sobrenatural. Amén, amén, amén. Moisés, ya que hicimos un intro largo, vamos al grano, Moisés. Moisés, he escuchado hablar de ti, he escuchado hablar sobre un mundo que está un poquito más allá de nuestro mundo, otra dimensión, otro espacio, conocido como el mundo espiritual. Y he escuchado que tú has tenido una experiencia con este mundo espiritual. Cuéntanos un poquito sobre eso. Amén, amén. La experiencia sobre el mundo espiritual es algo sobrenatural, amén. Número uno es, para tú entrar al mundo espiritual, tiene que haber una preparación, tiene que haber algo que tú estés fundamentado sobre dónde tú vas a entrar primeramente, porque el que no cree no puede entrar al mundo espiritual. Hay personas que yo he escuchado hablar y decir que han entrado al mundo espiritual, pero en el mundo espiritual, el que no ha visto o el que no ha entrado y ha visto un ángel con una espada desenvainada, no ha entrado al mundo espiritual. Lo primero que te va a recibir es un ángel con una espada desenvainada y te va a conducir a aquello que tú estás buscando, aquello que tú andas buscando, porque en el mundo espiritual hay grietas que se abren. Hay grietas que se abren si usted está buscando fortaleza. Ese ángel te va a conducir a aquel lugar, a aquel rayo que abre sobre aquel mundo y que se conecta con el cielo. ¿Me entiendo? Tú mencionaste que aquel que no ha visto al ángel no ha entrado al mundo No ha entrado espiritual. al mundo espiritual, porque eso es lo primero que te va a aparecer en la puerta cuando tú entras, cuando tú instantáneamente tú pisas el mundo espiritual. Lo que se te va a aparecer es un ángel con una espada desenvainada que te va a llevar. Okay. En ese sentido, yo quiero preguntarte, ya que varias personas pueden entrar al mundo espiritual, si dos personas entran al mismo tiempo, ¿se pueden reconocer? Claro, se puede reconocer, claro, porque hay gente que en el mundo espiritual es por número. Tú tienes tu número, tú tienes tu nombre. No es el mismo nombre que tú tienes aquí. No es la misma lengua que tú hablas aquí en español. Tú tienes otro lenguaje ahí en el mundo espiritual. Por eso cuando a veces hay gente que están aquí en el mundo espiritual y tú lo ves que de repente la lengua, el idioma celestial, el idioma del mundo espiritual se le actualiza. A veces están atando, están
reprendiendo cosas que aún a veces tú no entiendes y el que está al lado tuyo no entiende, pero tú estás golpeando algo, ¿me entiendes? Tú estás golpeando algo que está afectando el mundo espiritual, algo que está afectando a tu vida o puede afectar a tu familia. ¿Tú has reconocido a alguien en algún momento que has estado en el mundo espiritual? Porque me imagino que, según lo que tú nos cuentas, ya tú has entrado al mundo espiritual. Amén, ¿Has amén. reconocido a alguien que tú puedas decir, sí, yo vi a fulano, a Perencejo en el mundo espiritual? Amén, amén. He visto varias personas en el mundo espiritual. Mira, hay algo que se puede llamar la apariencia. Hay gente que usted lo ve con una apariencia, con un saco, con la cara dura, con la cara que usted dice, wow, es un hombre de Dios, es un hombre que ha entrado al mundo espiritual, es un hombre que conoce lo que es el espíritu, conoce la espiritualidad, pero muchas veces lo que son es una pantalla, son un reflejo. Usted dice, wow, ese hombre tiene poder, pero mentira. Solamente a veces son demonios que poseen esa persona, que tú crees que tú en tu reaccionamiento, tú estás viviendo en el mundo espiritual o has ido y solamente es una pantalla, es una mímica que hay gente que la tienen, que son poseídas por demonios, son posiciones demoníacas. En el mundo espiritual yo he podido ver personas buscando paz, personas buscando armonía, personas peleando con demonios de alta jerarquía que están invadiendo su territorio, están invadiendo su casa, están invadiendo su familia. La familia está descarriada, el marido no está apartado, el marido está descarriado y a veces el que está en Dios y el que está decidido a pelear para que su familia regrese a los caminos, tiene que ir a pelear al mundo espiritual. Por eso se dice guerras espirituales. Hay guerras espirituales que el hombre y la mujer de Dios tienen que pelearla. El que no ha peleado en el mundo espiritual, es difícil entrar al reino de los cielos, ¿me entiendes? Si una persona no ha peleado en el mundo espiritual, le es difícil entrar al reino de los cielos. Porque, ¿qué pasa con esas personas entonces que nunca han tenido ese tipo de experiencia en el mundo espiritual? pienso yo y calculo yo que tienen que ser procesados en el mundo espiritual para poder llegar al reino de los cielos, a los reinos de los cielos, para entrar al cielo, ¿me entiendes? Porque tú estás entrando a un mundo espiritual, a un mundo que no se ve. Tú estás entrando en otro lenguaje, en otro idioma. Y si tú no conoces el idioma celestial, ¿cómo tú puedes conocer la voz de Dios cuando te hable? Entonces tú tienes que entrar a ese lugar. Tú tienes que ser procesado en esa habitación. Tú tienes que ser procesado en ese lugar, hablar el idioma celestial para tú poder ingresar al reino de los cielos, para tú poder ingresar lo que la gente le llama cielo, a la gente, al lugar donde está Dios, ¿me entiendes? Según lo que tú me has dicho, el mundo espiritual tiene características específicas. ¿Tú me puedes contar un poquito acerca de cuáles cosas tú has visto, cuáles experiencias tú has tenido estando en ese estado, en ese mundo espiritual? Estando en el mundo espiritual, hay un lugar de refrigerio. Hay un lugar que es como el paraíso materializado. En aquel lugar está un manantial, está un lugar donde hay un alimento que te alimenta, que puede fortalecer tu alma. Hay un alimento que puede para tú poder resistir a ciertas tentaciones. Hay un alimento en el mundo espiritual, en aquel lugar de reposo, en aquel lugar de regocijo, que solamente con tú comerlo espiritualmente, hay cosas que van a ser enviadas a tu vida que no van a poder contraatacar contra ella. ¿Tú me entiendes? Interesante, interesante. Alimentos en el mundo espiritual. Eso Alimento es algo, en el mundo claro, espiritual. que como tú decías, alimenta tu alma. Alimenta tu alma. Hay cosas, por eso hay dardos del enemigo que no pueden llegarte porque tú estás alimentado. Hay cosas que Satanás quiere meter a tu vida, pero no podrá porque tú tienes el alimento espiritual. Tú has comido del árbol espiritual. Hay gente que no conoce lo que es esa fase del mundo espiritual, de cosas de que hay cosas en el mundo espiritual que se pueden materializar en la tierra. Gente que no conocen esos niveles, esos mundos. Hay gente que depende la batalla que tú has peleado en el mundo espiritual, te van poniendo un nombre, te van poniendo un número.
Hay gente que se han quedado en el número 30 y pico, en el número 40. Son gente que están peleando con demonios de alta jerarquía. Son gente que están peleando con demonios. Ya no se llamaría demonios, se llamarían principados y potestades. Has mencionado algo interesante y es el asunto de los números y las posiciones. ¿Qué tiene que hacer o cómo es la forma de una persona poder acceder a ese mundo espiritual? ¿Se necesita tener un cierto nivel para llegar a ese mundo espiritual? ¿O cualquier persona, digamos, que profese ser cristiano, simplemente puede entrar al mundo espiritual? Yo creo que cuando tú das el paso de fe, que tú te conviertes al Señor Jesucristo, que tú eres bautizado, hay gente que se conforma con eso, pero el evangelio va más para allá que un bautismo, que hacer la oración de fe. El evangelio es poder, el evangelio es espíritu, el evangelio es más espiritual que terrenal. Por eso Dios habló en su palabra que no enfoquemos nuestro corazón en este mundo, sino que miremos más allá de lo que no se ve. Por eso en el mundo espiritual tú puedes percibir, tú puedes ver cosas que tú vas captando, que tú vas alcanzando. Por ejemplo, cuando tú ingresas a una institución militar, tú empiezas como raso. Después te van subiendo de nivel. Después tú vienes siendo cabo. Después tú vienes siendo sargento mayor, después teniente, segundo teniente y así sucesivamente. Así pasa en el mundo espiritual. Según depende como tú vayas en el camino y como tú vayas con tu búsqueda con Dios, tú vas subiendo de nivel, tú vas escalando, tú vas peleando con demonios de alta. Hay gente que ya no son demonios, hay gente que están peleando su guerra con el mismo Satanás, que se tuvo, igual que Jesús, que Satanás tuvo que representársele él mismo. Porque si podía caer o enviar algún demonio, no podía, ¿tú me entiendes? Tuvo que Satanás presentársele mutuamente, así espiritualmente, físicamente tuvo que presentársele al mismo Jesús. Porque en el nivel que Jesús estaba, era un nivel demasiado poderoso, ya ni era principado ni potestad, tuvo que ser el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pregunto, algo que me ha llegado a la cabeza mientras conversábamos sobre esto, que me lo encuentro muy interesante. Una persona que haya estado y haya viajado y haya compartido y haya alcanzado cierto nivel en el mundo espiritual, ¿cómo se puede ver eso en este plano material? ¿Cómo yo podría identificar a una persona que tiene ese espacio, esa oportunidad de estar en el mundo espiritual o que ha alcanzado cierto nivel en el mundo espiritual? Mira, Jesús dijo una palabra clave: sea manso como paloma. A veces el que tú piensas que tiene el carácter fuerte, tú dices, wow. Por eso cuando fueron a ungir a David, Samuel se precipitó y quería ungir al que no era. Él le vio la apariencia y dijo, a este hombre Dios me mandó a que lo unja. ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces el que tiene la apariencia de piedad, a veces el que tiene la sonrisa en la cara, a veces esa es la persona que más batalla ha librado, que más niveles ha alcanzado en el mundo espiritual. No es cualquiera que tenga la cara arrugada como un limón y se siente hacer camisa de fuerza. No. A veces el que está más sumiso, el que está más bajito, el que está más tranquilo, fácilmente está en una fase del mundo espiritual, está en una faceta que está a un nivel alto en el mundo espiritual. Tú me estás diciendo entonces que estas personas, porque persona sencilla. No eres tú la única persona que he escuchado hablar sobre eso. Estas personas, estos evangelistas, estos pastores, estas personas que tienen esta vida, este estilo de vida como tan arrogante, como que un centurión, como que tienen y que hablan del mundo espiritual, que se sienten tan espirituales. ¿No son espirituales realmente y no están en el mundo espiritual? Muchas veces no son espirituales, solamente es una apariencia. El que ha escalado en el mundo espiritual a veces son sencillos, es tranquilo, es manso. Si tiene que agarrar la guira, si tiene que barrer la iglesia, la barre. Si tiene que limpiar la silla, la limpia. Si tiene que lavar la iglesia, hacer algo.
para Dios, a veces esa persona está mucho más lejos que el que está ministrando en un altar. Podríamos decir que mientras más tú creces en el mundo espiritual, más te vas pareciendo a Jesús entonces. Más te vas pareciendo a Jesús. En el mundo espiritual, mira, hay lugares en el mundo espiritual muy interesantes. Incluso hay cárceles de prisiones para demonios que han sido deportados desde la tierra hacia aquel lugar para ser experimentado, para ser atacado, para ser calumniado. ¿Tú me entiendes? Entonces, en el mundo espiritual hay un lugar que la 365, me explico, hay un lugar que el ángel que está en la puerta te tiene que llevar a aquel lugar para que tu lenguaje sea cambiado, para que tu lenguaje sea otro. Tú no vas a hablar español, tú vas a hablar en otro idioma. El que está en el mundo espiritual a veces es sumiso, es manso, es tranquilo, es sencillo. El que viaja al mundo espiritual. Interesante, interesante. Realmente ha sido interesante este concepto del mundo espiritual. Lo he escuchado, aunque puedo decir que no lo había escuchado desde esta perspectiva. Siempre he escuchado la guerra, la batalla. Hay guerras. Bueno, ahí es como te digo, depende de lo que tú andes buscando, tú vas a encontrar. Depende de tu sometimiento hacia Dios también. Cuando tú entras a aquel lugar, te van a recibir, te van a llevar a esa grieta que tú andas buscando, una grieta que se abre, un portal desde el cielo hacia aquel lugar que si tú estás buscando paz, aquella persona, aquel ángel te va a llevar a aquel lugar a que tú encuentres paz. Por eso hay gente que tú lo ves, aunque estén en batalla, aunque estén en proceso, pero tienen paz en su corazón. Han ido a aquel lugar, han encontrado paz, han encontrado amor, han encontrado dignidad, economía, han encontrado hasta la presencia de Dios. Ok. Realmente el mundo espiritual suena interesante. Es una experiencia que muchos han vivido y otros desearán en algún momento poderla vivir. ¿Qué yo tendría que hacer para poder viajar al mundo espiritual? ¿Hay un ritual? ¿Hay alguna actividad específica? No, ¿Hay algo? Ningún ritual, solamente un sometimiento. Lo que Jesús hizo en la tierra fue que se sometió. Y eso causó que Satanás viniera y se materializara y hablara con él. Hay cosas que parecen sencillas para alguien. Hay cosas que tal vez tú lo ves insignificante y eso está causando una guerra en el mundo espiritual. Cuando Daniel estaba peleando por la bendición, Dios se les reveló, la bendición no podía bajar y Dios se les reveló y le dijo, aguanta. Te falta algo. Tú tienes que llamar a Miguel para que pelee. Hay cosas que los ángeles están peleando por ti que tú ni lo sabes todavía. Están peleando con demonios que están agarrando a aquellos que Dios te quiere entregar. Están sosteniendo la bendición que Dios te ha soltado. Y Dios tiene que llamar a alguien para que pelee por eso. Por eso hay gente que tiene que ir al mundo espiritual. Es necesario viajar al mundo espiritual para que tú abras tu mente, para que tú catalices, para que tú veas aquellas cosas que Dios quiere entregarte. Amén. ¿Usted ha viajado al mundo espiritual? ¿Ha tenido alguna experiencia en ese sentido? ¿Ha podido compartir la experiencia o ha visto algo de lo que Moisés nos cuenta hoy? Escríbanos en los comentarios y cuéntenos cuál ha sido su experiencia y si le gustaría, si no lo ha hecho, viajar al mundo espiritual. Recuerde que aquí compartimos las historias, pero al final de cuentas usted toma la decisión de lo que quiere creer y lo que quiere hacer. Gracias, Moisés, por habernos acompañado en este momento. Muchas gracias. Y esperamos que puedas compartir con nosotros nueva vez en otra ocasión. Amén. Bendiciones y buenas noches. Amén. Gracias.